Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia, y esta vez estamos con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Estamos en el documento 128, continuándolo, y hoy vamos a ver el epígrafe 6, el año 25, y también veremos el 7, el año 26, y con esto acabaremos este documento 128. Ya el documento 129 es la vida adulta de Jesús. Ya ahí empieza el contenido espiritual. Por fin. Pues bien, sin más preámbulo, en la página 1415, ahí es nada, del libro regular, epígrafe 6, el año 25, año 19 después de Jesucristo, y dice así: Este año encontró a la familia de Nazaret en buena salud, con todos los niños habiendo terminado sus cursos de la escuela regular, a excepción de las labores que Marta debía hacer por Ruth. Cada hermano, Jesús tenía planificado que se fuese encargando de ir enseñando a su inmediatamente más pequeño, pues todas las cosas que todos los hermanos tenían que ir aprendiendo para poder conseguir finalmente, pues Jesús dedicarse a su misión, a su vida pública, sin dejar a la familia desvalida ni desamparada. Jesús era uno de los ejemplares más robustos y refinados de hombre que aparecieron en la tierra desde los días de Adán. Su desarrollo físico era extraordinario, su mente activa, aguda y penetrante. En comparación con la mentalidad promedio de sus contemporáneos, la de Jesús alcanzaba proporciones gigantescas. Y su espíritu era, por cierto, humanamente divino, como dice Tobías, un humano divino, un Cristo. Dice de los ejemplares más robustos y refinados de hombre que aparecieron en la tierra desde los días de Adán. Bueno, es que, en fin, Adán y Eva eran de la orden de los hombres materiales que se dedicaban a aumentar la cepa biológica de la especie dominante en cada uno de los escenarios físico-materiales del espacio-tiempo. Nuestro Adán y nuestro Eva, pues lograron conseguir, pues bien, hace 38.000 años, la última versión definitiva, esa alegoría de Adán y Eva, lograron conseguir la última versión definitiva del Homo sapiens sapiens. A salvo las genéticas que luego ya sabemos por los textos revelados modernos que recibimos de nosotros mismos como otros personajes, pues por ejemplo, sitos en escenarios que conocemos aquí como las Pléyades, los pleiadianos. Las finanzas de la familia se hallaban en las mejores condiciones desde la desaparición de los bienes de José. José, el padre, el carpintero, pues tenía bienes, pero claro, como ya murió en aquella obra, no pudo seguir trabajando y entonces, bueno, pues todo eso se fue empleando en sostener a la familia, se fue vendiendo, pero ya se habían recuperado. Se habían hecho los últimos pagos en el taller de reparaciones de las caravanas. No le debían nada a nadie y por primera vez en años contaban con algunos fondos. Por eso, y puesto que había llevado a sus otros hermanos a Jerusalén para que participaran en sus primeras ceremonias pascuales, Jesús decidió acompañar a Judá, el último de los hermanos varones, que acababa de graduarse de la escuela de la sinagoga, a su primera visita al templo de Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, igual que lo había hecho antes con el resto de los hermanos, con Simón, con José, con Santiago. Fueron a Jerusalén y regresaron por la misma ruta, el valle del Jordán, pues Jesús temía tener algún problema si pasaba con su joven hermano por Samaria. Ya en Nazaret, Judá se había metido en pequeños líos varias veces por su carácter impulsivo combinado con su intenso sentimiento patriótico. Era un poco cafrecillo Judá en algunas ocasiones. Llegaron a Jerusalén a su debido tiempo y se habían encaminado hacia el templo.
la mera vista del cual había emocionado y entusiasmado a Judá hasta lo más profundo de su alma, cuando se encontraron por casualidad con Lázaro de Betania. Mientras Jesús conversaba con Lázaro y hacía arreglos para celebrar la Pascua juntos, Jesús era muy amigo de Lázaro, Marta y María, Judá se metió en un lío que les complicó la vida a todos ellos. Un centinela romano, de pie a pocos pasos de distancia, hizo algunos comentarios indecorosos sobre una muchacha judía que pasaba en ese momento, pues algún piropo mal lanzado. Judá se sonrojó de indignación y no vaciló en expresar su resentimiento sobre tal impropiedad directamente y al alcance de los oídos del soldado. Ahora bien, los legionarios romanos eran muy sensibles a todo lo que se aproximara a una falta de respeto por parte de los judíos, de manera que el centinela de inmediato arrestó a Judá. Fue demasiado esto para el joven patriota, y antes de que Jesús pudiera prevenirle con una mirada de advertencia, ya había dado rienda suelta a una voluble denuncia de sentimientos antirromanos reprimidos, lo cual no hizo más que empeorar la situación. Judá, con Jesús a su lado, fue conducido al instante a la prisión militar. Jesús trató de obtener o bien una audiencia inmediata o bien que pusieran en libertad a Judá a tiempo para la celebración pascual de esa noche, pero fracasó en su gestión, puesto que el día siguiente había una sagrada convocación en Jerusalén. Ni siquiera los romanos se atreverían a enjuiciar a un judío en ese día. En consecuencia, Judá permaneció confinado hasta la mañana del segundo día después de su arresto, y Jesús permaneció en la prisión con él. No estuvieron presentes en el templo para la consagración de los hijos de la ley y su ingreso en la plena ciudadanía de Israel, cosa que ya habían hecho los otros hermanos y Jesús con José en su día. Judá no participó de esta ceremonia formal hasta varios años más tarde, se la perdió por haberse metido en un lío, cuando se encontraba en Jerusalén para la Pascua y en relación a su trabajo de propaganda en favor de los celotes, esa secta nacionalista patriótica que quería liberarse, pues en fin, del yugo romano. La organización patriótica a la que pertenecía y en la cual era muy activo. Durante la mañana que siguiera a su segundo día en la cárcel, Jesús compareció ante el magistrado militar en nombre de Judá. Jesús tan hábilmente supo excusar la extrema juventud de su hermano, explicando a la vez reposada y cuerdamente la naturaleza provocadora del episodio que había conducido al arresto de su hermano. Tan sabiamente manejó Jesús el caso que el magistrado terminó por expresar la opinión de que acaso hubiera excusa que pudiera justificar el violento acceso de ira del joven judío. Después de advertir a Judá que no se permitiera otra vez ser culpable de semejantes arrebatos, le dijo a Jesús al despedirles: «Haríais bien en vigilar al muchacho. Es capaz de crearos grandes problemas a todos vosotros». El juez romano tuvo razón. Judá le causó grandes problemas a Jesús y siempre el problema era de la misma naturaleza: choques con las autoridades civiles debido a sus imprudentes e impensados estallidos de patriotismo. Jesús y Judá caminaron hasta Betania para pasar la noche. Allí explicaron el motivo por el cual no habían podido participar en la cena pascual, que le apetecía muchísimo a Jesús, porque eran sus amigos y lo pasaba muy bien con ellos. Y salieron para Nazaret al día siguiente. Jesús nada dijo a su familia sobre el arresto de su joven hermano en Jerusalén. Hay que atender a el comportamiento de Jesús en estas cosas. Es muy relevante espiritualmente. Repetimos. Jesús nada dijo a su familia sobre el arresto de su joven hermano en Jerusalén, pero unas 3 semanas después de su regreso tuvo una larga conversación con Judá sobre este asunto. 3 semanas más tarde.
Después de esta conversación con Jesús, Judá mismo relató el suceso a la familia. Jamás olvidó Judá la paciencia y el dominio de sí mismo que su hermano padre puso de manifiesto durante esta difícil experiencia. Fue esta la última Pascua la que pasara Jesús con un miembro de su familia. Cada vez más el Hijo del Hombre se iría separando de una asociación estrecha con los de su propia sangre. Ya estaba preparando comenzar su misión. Este año, sus temporadas de profunda meditación se veían interrumpidas a menudo por Ruth, la pequeña, y sus compañeras de juego. Siempre estuvo Jesús presto a proponer la contemplación de su obra futura por el mundo y el universo para compartir la alegría infantil, la resplandeciente felicidad de esos pequeños que nunca se cansaban de escuchar a Jesús relatar las experiencias de sus diversos viajes a Jerusalén. Dejad que los niños se acerquen a mí. Mucho también disfrutaban de sus historias sobre los animales y la naturaleza. Los niños siempre eran bienvenidos en el taller de reparaciones. Jesús les ponía arena, bloques y piedras al costado del taller, y los niños acudían en bandadas y allí se entretenían. Cuando se cansaban de jugar, los más atrevidos espiaban las actividades en el taller, y si veían a Jesús desocupado, se metían al taller diciéndole: «Tío Josué, sal y cuéntanos un cuento largo». Le tomaban de la mano, arrastrándole hasta su piedra favorita junto a la esquina del taller, y allí se sentaba él con los niños, formando un semicírculo, sentados en el suelo frente a él. Cuánto disfrutaban los pequeños de su tío Josué. Con él aprendían a reír de todo corazón. Era costumbre que uno o dos de los más pequeños se encaramaran sobre sus rodillas y allí se quedaran sentados, contemplando extasiados sus rasgos expresivos mientras les narraba cuentos. Los niños amaban a Jesús y Jesús amaba a los niños. Para sus amigos era difícil comprender la amplitud de la gama de sus actividades intelectuales, cómo él podía pasar en forma tan súbita y completa de la discusión profunda de temas políticos, filosóficos o religiosos a la total despreocupación de los alegres juegos infantiles de esos pequeños de 5 a 10 años de edad. A medida que sus propios hermanos y hermanas crecían, a medida que él contaba con más tiempo libre y antes de que llegaran sus nietos, mucha atención les dedicaba a estos pequeños. Pero él no vivió en la tierra lo suficiente para que pudiera disfrutar por mucho tiempo de los nietos. Y aquí acaba el año 25, epígrafe 6. Vamos al epígrafe 7, el año 26, año 20 después de Jesucristo. A comienzos de este año, Jesús de Nazaret se hizo muy consciente de la amplia gama de poder que poseía. El poder del espíritu, el poder interno, ese que todos tenemos que descubrir. Pero estaba asimismo plenamente persuadido de que este poder no había de ser empleado por su personalidad como hijo del hombre, al menos hasta que llegara su hora. En esta época, aunque poco decía, mucho pensó sobre su relación con su Padre en los cielos. La conclusión de tanta reflexión fue expresada cierta vez en su oración en la cumbre de la colina, cuando dijo: «Sea yo quien fuere, y sea cual fuere el poder que yo pueda ejercer o no, he estado siempre y siempre estaré sujeto a la voluntad de mi Padre paradisíaco». Sin embargo, mientras este hombre iba y venía del trabajo a la casa y de la casa al trabajo en Nazaret, era literalmente cierto en cuanto a un vasto universo, el universo local, que en él se ocultaban todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ya los había rescatado de su interior. Todo este año, los asuntos de la familia anduvieron bastante bien, excepto por los problemas creados por Judá. Durante años tuvo Santiago dificultades con este hermano menor, quien no tenía inclinación por el trabajo ni se le podía confiar que contribuyera a los gastos domésticos.
Aunque vivía en la casa, no era escrupuloso en contribuir su parte para el mantenimiento de la familia como le correspondía. Pasaba un poco de todo. Jesús era un hombre de paz, y de vez en cuando le avergonzaban las explosiones beligerantes y los numerosos arrebatos patrióticos de Judá. Santiago y José querían echarlo de la casa. Pero Jesús no daba su consentimiento. Cada vez que la paciencia de ellos llegaba al límite, Jesús se limitaba a aconsejar: tened paciencia, sed sabios en vuestro consejo y elocuentes en vuestras vidas, que vuestro hermano menor pueda conocer el mejor camino primero y ser conducido luego a seguiros en él. El sabio y amoroso consejo de Jesús previno la fragmentación de la familia, permaneciendo juntos, pero Judá no serenó sus sentidos hasta después de su matrimonio. María rara vez hablaba de la misión futura de Jesús. Siempre que se mencionaba este asunto, Jesús solo replicaba: aún no ha llegado mi hora. Ya casi había acabado Jesús la difícil tarea de independizar a su familia de la necesidad de la inmediata presencia de su personalidad. Rápidamente se preparaba para el día en que pudiera, sin conmoción, alejarse de este hogar de Nazaret, para comenzar el preludio más activo de su verdadero ministerio para los hombres. Nunca perdáis de vista el hecho de que la primera misión de Jesús en su séptimo auto-otorgamiento, en Urantia como Jesús de Nazaret, fue la adquisición de la experiencia como criatura, el logro de la soberanía de Nevadón, del universo local. En el acto de acumular esta experiencia misma, hizo la suprema revelación del Padre del Paraíso a Urantia. Revelar la naturaleza del Padre a los humanos y a todo su universo local, a través de esa representación aquí. Concomitante con los anteriores propósitos, también se dedicó Jesús a desenmarañar los complicados asuntos de este planeta, así como estaban relacionados con la rebelión de Lucifer, presentada por el libro de Urantia como alegoría. Pero es que toda la exploración del espacio-tiempo en realidad es una alegoría, es una ilusión, es una ficción, con lo cual, alegoría, realidad, ¿dónde está la diferencia cuando estamos hablando de estas experiencias de ilusión extrema? Este año Jesús disfrutaba de más tiempo libre y lo dedicó a adiestrar a Santiago en la administración del taller de reparaciones y a José en la dirección de los asuntos domésticos. María presentía que se estaba preparando para dejarles. ¿Dejarles? ¿Para ir a dónde? ¿A hacer qué? Ya casi había renunciado a la idea de que Jesús sería el Mesías. No podía comprenderle, simplemente no entendía a su primogénito. Jesús pasó gran parte de su tiempo este año con cada uno de los miembros de su familia. Frecuentemente salía con ellos haciendo largas caminatas por los campos y las colinas. Antes de la cosecha llevó a Judá a visitar al tío granjero que vivía al sur de Nazaret, con el que Jesús había pasado, algunas temporadas. Pero Judá no se quedó mucho tiempo después de la cosecha, sino que se escapó de la granja del tío. Poco tiempo después le encontró Simón viviendo con los pescadores del lago. Cuando Simón le trajo de vuelta al hogar, Jesús tuvo una conversación con el fugitivo muchacho y, puesto que quería ser pescador, le llevó a Magdala, entregándole a la custodia de un pariente que era pescador. De allí en adelante Judá trabajó bastante bien y con regularidad hasta que se casó, y continuó trabajando de pescador después de su matrimonio. Finalmente, el día había llegado en que todos los hermanos de Jesús habían elegido sus oficios y se habían establecido en ellos. Se estaba preparando el escenario para la partida de Jesús de su hogar. En noviembre hubo una doble boda. Santiago y Miriam y Jacob, se unieron en esponsales. Fue esa una ocasión de verdadero júbilo. Hasta María nuevamente se sintió feliz, excepto por momentos cuando se daba cuenta de que Jesús estaba preparándose para irse.
Ella sufría bajo el peso de una gran incertidumbre. Le hubiera gustado que Jesús se sentara y hablara libremente con ella como cuando era un niño, pero él se había vuelto muy reservado, estaba profundamente silencioso acerca del futuro. Santiago y su novia, Esta, se mudaron a una casita, regalo del padre de ella, en la parte oeste del pueblo. Aunque Santiago continuaba manteniendo el hogar de su madre, se redujo su contribución a la mitad después de su boda. Ya tenía su familia propia. Y José fue nombrado formalmente por Jesús jefe de la familia. Finalmente, Judá también enviaba fielmente cada mes su contribución a la casa. La boda de Jacob y de Miriam ejerció una influencia muy benéfica sobre Judá. Y al partir para la zona pesquera, el día después de la doble boda, le aseguró a José que podía confiar en él. Cumpliré plenamente con mi deber y más si es necesario. Y mantuvo su promesa. Evidentemente, ya conociendo lo que cuenta el libro de Urantia sobre la relación de Jesús con su hermano menor Judá, pues también se puede deducir que la actitud y temperamento de Jesús y cómo se mostró y comportó con Judá también tuvo bastante que ver. Miriam vivía al lado de María, en la casa de Jacob, cuyo padre, Jacobo el Viejo, había fallecido y sepultado junto a sus padres. Marta tomó el lugar de Miriam en el hogar, y antes de fin de ese año la nueva organización ya funcionaba sin problemas. Al día siguiente de la doble boda, Jesús tuvo una conversación importante con Santiago, a quien le dijo, confidencialmente, que se estaba preparando para irse. Le presentó el título de propiedad del taller de reparaciones, que era de Jesús, dado que era el cabeza de familia, y formal y solemnemente abdicó al título de jefe de la casa de José. Y de la manera más conmovedora instaló a su hermano Santiago como jefe y protector de la casa de mi padre humano. Redactó y luego ambos firmaron un pacto secreto en el cual se estipulaba que, a cambio del obsequio del taller de reparaciones, Santiago asumiría de allí en adelante la plena responsabilidad de las finanzas de la familia, exonerando a Jesús de toda ulterior obligación en este asunto. Después de firmar el contrato y de preparar un presupuesto que permitiera hacer frente a los gastos de la familia sin ninguna contribución de Jesús, este dijo a Santiago: pero, hermano mío, yo seguiré enviándote algo todos los meses hasta que haya llegado mi hora. Lo que yo envíe, tú lo usarás como lo exija la ocasión. Dedica mis fondos a las necesidades o a los placeres de la familia, tal como te parezca apropiado. Úsalos en caso de enfermedad o para enfrentar inesperadas urgencias que puedan sobrevenir a cualquier miembro de la familia. Así pues, se preparaba Jesús para ingresar a la segunda fase de su vida adulta, en la cual se separaría de su casa para dedicarse públicamente a los asuntos de su padre. Pero Jesús nunca dejó de seguir velando por su familia, enviándoles dinero, solucionando problemas de sus hermanos, preguntando y enterándose en todo momento de cómo estaban. Jesús nunca llegó a abdicar plenamente de eso que consideraba su responsabilidad terrenal. Y aquí acaba este documento 128, los primeros años de la vida adulta, y ya la siguiente sesión pues abordaremos el documento 129, la vida adulta de Jesús, un documento en el que ya empieza Jesús a tener ciertas actuaciones que son de bastante, aunque ya estamos viendo que las hay de contenido espiritual práctico durante toda su vida, pero a partir de la vida adulta ya empieza a ser bastante más frecuente y habitual
en él. Pues bien, aquí dejamos finalizado este documento 128, pendientes de comenzar el 129 y hasta entonces, prospector.